Continuamos en Upao Noticias, 5 de la tarde con 49 minutos, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive Upao TV. Hemos dialogado sobre educación, salud y ahora abordaremos el tema de la economía, que es tan importante para el desarrollo de la sociedad y también para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. En este contexto haremos un análisis enseguida de la situación real de la economía regional en estos tiempos de pandemia. Estamos terminando un año y seguimos en estado de emergencia, seguimos también apostando por la reactivación económica. ¿Han sido las medidas oportunas? ¿Son suficientes? ¿Qué necesitamos para hacer una reactivación total de la economía? ¿Y cuál es el futuro de la economía en estos tiempos de pandemia? Conversamos con el destacado economista, director de Economía de la Cámara de Comercio, el señor Alejandro Inga. ¿Cómo está, señor Inga? Bienvenido a Upao Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto. Gracias por la invitación para poder conversar temas actuales, temas que en este momento es necesario hacerle conocer a la población cuáles son las perspectivas de la economía, qué cosa es lo que nos espera y el comportamiento que ellos deben tener ante tal situación difícil. Así es. Estamos terminando un año 2021 bastante atípico por el tema de la salud, de la emergencia sanitaria y también por las disposiciones económicas del gobierno del profesor Pedro Castillo. ¿Cuáles son sus impresiones, señor Inga, de la situación económica que vive el país, especialmente la libertad en estos tiempos, cuando ya estamos a pocas semanas de culminar el año? Bueno, la reactivación de la economía un poco depende, en este caso, de dos hechos concretos. Uno es el manejo de la pandemia, del COVID-19. Hay que hacer un buen manejo, hay que vacunar a la población para darle las defensas y puedan, digamos, afrontar cualquier rebrote Entonces creo que es muy importante la parte de salud y otro es la parte económica de lo que haga el gobierno. El año pasado, producto de la crisis pandémica del COVID-19, la economía nacional tuvo la tasa de caída, de crecimiento, la más alta en el mundo. El PBI del Perú cayó 11% a nivel mundial. Fue una de las tasas más altas. Este año, digamos, como un efecto rebote, estamos creciendo 13.2%. También una de las tasas más altas en el mundo por ese efecto rebote. Y el próximo año sí ya tenemos una tasa de crecimiento que obedece, digamos, ya a lo que se va a hacer y lo que se viene haciendo en cuanto a la economía. Para el próximo año se piensa crecer 3.4% y para el año 2023 3.2%. Si bien son tasas importantes, Alberto, pero ¿qué es lo que es necesario decirlo? El Perú necesita crecer mínimo una tasa de crecimiento de 4%. Y para el próximo año se está pronosticando 3.4%. Inclusive el Banco Central había proyectado inicialmente que el crecimiento iba a ser de 4.3%. Ahora lo ha reducido a 3.4%. ¿Y por qué hay una reducción en la perspectiva de crecimiento? Por toda esta situación que está pasando en el gobierno, con esos anuncios, con esas políticas que no están generando la confianza en los inversionistas, en la empresa privada. Los inversionistas quieren invertir, pero para invertir tiene que haber, digamos, confianza. Y el gobierno, con los anuncios que viene haciendo, con lo que está pasando, digamos, en el centro, en el sector minero, donde se interrumpe, digamos, el acceso a las empresas mineras, la población está incendiando campamentos, todo eso desalienta la inversión. El gobierno no hace nada para contener esa efervescencia social, no está haciendo. Inclusive la primer ministra anunció que se iban a cerrar 3 empresas mineras, y no era cierto. Entonces, esto genera desconcierto en los inversionistas, y ese es el principal problema que tenemos en el Perú para los próximos años. Si no hay confianza,
no va a haber inversión. Y si no hay inversión, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay generación de empleo. Y ese es el problema grave que hay que decirlo, ¿no? Bien, La Libertad es una zona, una región, señor Inga, caracterizada además de la producción agroindustrial, una zona minera por excelencia acá en La Libertad. ¿Cómo impacta esta situación, estos dobles discursos o estas imprecisiones que ofrecen autoridades del gobierno, el caso de la ministra, la señora Mirta Vázquez, que va a cerrar las empresas mineras, lo que ha pasado con las Bambas, una empresa productora de cobre a nivel mundial, una de las mejores y la que permitía el desarrollo del país? Aquí en La Libertad, ¿cómo impacta también estas políticas económicas del gobierno de turno? Sí, en La Libertad, por excelencia es productora de oro. El 95% de la producción minera en La Libertad, el 95% es oro. Un 4% básicamente es plata y otros un pequeño. Entonces, ¿y qué cosa es lo que sucede? La Libertad y Cajamarca, a nivel nacional, son los dos departamentos que tienen las mayores reservas de oro. ¿Eso qué significa? Tenemos reservas y eso atrae a los inversionistas. Los inversionistas saben que en Cajamarca, en La Libertad, están las mayores reservas de oro en el país. Entonces, ellos lo único que tienen que hacer es venir, invertir para poner en operación empresas, toda una fábrica de extracción para poder procesar el oro. Pero ante todo lo que está sucediendo, digamos, el gobierno es como si tuviera una política antiminera. Entonces, eso no va a poder, digamos, atraer la inversión. Como te digo, Cajamarca y La Libertad más o menos concentran el 70% de las reservas de oro a nivel nacional. Y son importantes, pero no va a haber inversión ante esta situación. Creo que tú lo has mencionado, las Bambas ha mencionado que ya cerró su explotación de su mina y es una de las empresas más importantes a nivel mundial. Más o menos, las Bambas produce el 2% de la producción mundial de cobre. Entonces, nosotros tenemos, Alberto, por excelencia, la naturaleza ha dotado al país, ha dotado al Perú de cuantiosos niveles de reservas. Y entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Entonces, poner en valor esas reservas para poder aprovechar esos recursos. Si no lo hacemos, en estos momentos, de aquí a unos 10 años, los cambios tecnológicos se vienen dando de una manera importante. Por decirte que cuando comencemos de repente de aquí a unos 10 años a querer explotar, ya no se va a requerir cobre, ya no se va a requerir zinc, porque se ha sustituido por los cambios tecnológicos. Entonces es importante aprovechar en estos momentos estos recursos y para eso necesitamos que el gobierno genere la confianza, que dé señales importantes a los inversionistas para poder invertir. Ahora, también es cierto, señor Inga, que hay una fuerza que no ha podido ser controlada hasta el momento por ningún gobierno de esta minería informal que está contaminando y que está también generando depredación de los recursos naturales. ¿Qué tendría que hacer el Estado para también erradicar este problema de la minería informal y darle pues mayor solidez y fortaleza a esa minería que sí cumple con los estándares de calidad y que cuide el medio ambiente? Y eso es algo importante que tú has mencionado, Alberto. Es algo contradictorio. Las empresas grandes, las empresas formales, cumplen con todos los requisitos de protección al medio ambiente. Inclusive ellas, para poder operar, tienen que tener una autorización del gobierno, aprueban su estudio de impacto ambiental. No obstante eso, el gobierno tiene un ojo negativo hacia ellas. Pero ¿qué es lo que sucede? Los que contaminan son las empresas mineras informales y hacia ellos el gobierno no dice nada. Nosotros hemos escuchado en esos 4 últimos meses que tiene este gobierno, para nada hemos escuchado que el gobierno va a aplicar una política, digamos, cómo hacer que los mineros informales se formalicen. No hay nada. Todo es contra la minería formal, contra la empresa grande, como diciendo,
yo no te quiero, de repente, ándate para entregar estos recursos a los pequeños mineros, no lo sé, pero tenemos una política equivocada. Los mineros informales, los pequeños, aquí nosotros tenemos en La Libertad, lo que está en el Cerro del Toro, donde hay una contaminación bárbara, pero ninguna autoridad hace algo como para contrarrestar o revertir ese proceso de minería ilegal, informal. Muy bien, lamentablemente pues el tiempo nos ha ganado, señor Inga, pero siempre es importante conversar estos temas de actualidad y esperemos pues que este gobierno recapacite y plantee mejores políticas de fortalecimiento, como lo decía hace un momento, para que la minería formal se siga afianzando en el país y podamos seguir combatiendo, luchando contra esa minería informal que destruye, que contamina y depreda. Muy amable, señor Inga, muchas gracias. Gracias también, Alberto, por la oportunidad y unas felices fiestas de fin de año. Hasta luego. Igualmente para usted, muy amable. Feliz Navidad. Vamos a ir a una pausa, 6 de la tarde con 1 minuto. Regresamos con más información en UPAO Noticias.